Bueno, pues bienvenidos todos al Museo Casa Botines Gaudí en León. Esta es la tercera edición de esta actividad que hemos comenzado este año, la pieza del mes, que como saben, y si no, pues ya me encargo de recordárselo, es una actividad que se celebra en prácticamente todos los museos del mundo desde hace bastantes décadas. Esta es la tercera vez que lo hacemos aquí en este museo de nueva reciente creación. Y bueno, en ella intentamos invitar a personas externas de fuera del museo, bien sean estudiantes de la universidad, como por ejemplo en este caso, o bien sean investigadores, a investigar una de las obras de nuestra colección. La colección de Bellas Artes que alberga el museo y la fundación titular, que es la Fundación Fundos, pues es una colección amplísima de unas 5.000 obras de arte que va desde el siglo XV hasta el siglo XX. Y en este caso, pues la pieza que vamos a presentar, bueno, que va a presentar más bien Mairena, que es la alumna del grado de Historia del Arte de la Universidad de León, pues es esta obra de formato pequeñito, pero totalmente interesante. Ya van a poder descubrir cómo encierra pues una gran cantidad de información, sobre todo sobre su época, de un pintor también muy interesante y bastante poco conocido, que era Cecilio Pla. Bueno, pues yo siempre me gusta decir que las obras de arte son un poco como documentos del pasado. Son personas que se han quedado cristalizadas, encerradas en una especie de cápsula, en este caso pues de óleo y de barniz, y son unas personas a las que tenemos que intentar interrogar, tenemos que intentar establecer una conversación más o menos fluida con ellas. Y yo creo que esto pues lo ha hecho muy bien Mairena, ha sido una gran conversadora con esta obra y ha sido capaz de extraer toda la información realmente interesante y valiosa para nosotros que encierra. Así que sin más, pues les dejo con ella, que es la estrella del show en este caso, y espero que disfruten la actividad y que por supuesto vuelvan el próximo miércoles. Saben que todos los miércoles por la tarde, los últimos miércoles de cada mes, hacemos esta actividad, así que están invitados a ir descubriendo poquito a poco esta colección. Bueno, muy buenas tardes a todos. Soy Mairena González Pascual y la obra que les voy a presentar se trata de Bañistas y es la pieza a la que el museo le ha dedicado la actividad de la pieza del mes en el mes de agosto. En primer lugar, voy a establecer una clasificación de la obra que son simplemente unos datos previos que nos ayudan a comprender mejor de la obra de la que voy a hablar. En primer lugar, el título, como ya he dicho, es Bañistas y en un primer momento el catálogo de Caja España indicó que su fecha podría ser alrededor de 1910, pero pues recientemente se ha descubierto que la fecha más aproximada sería 1926. La autoría pertenece a Cecilio Pla y Gallardo, que es un pintor valenciano perteneciente a la Escuela Luminista de Valencia. El tipo de colección al que pertenece es la permanente, es decir, que normalmente el cuadro se encuentra expuesto en la pinacoteca, que se sitúa en la tercera planta del edificio, concretamente en la sala quinta bis, que es la que se dedica al luminismo y es en la que se puede entroncar tanto a la obra como al artista. Dos aspectos muy interesantes sobre la pieza son sus dimensiones y también su técnica. Estamos hablando de una pieza de tamaño bastante reducido, de unos 23 por 28 centímetros, y de una técnica que no es óleo sobre lienzo, como es lo habitual, sino que se trata de óleo sobre cartón. Sobre estos dos aspectos, además, voy a hablar más adelante cuando trate el análisis de la obra, porque resultan muy interesantes. También me gustaría destacar que fue realizada unas labores de restauración en torno al mes de agosto, por lo que el estado de conservación de la pieza es realmente bueno. Bueno, antes de hablar del contexto y del análisis de la obra, me gustaría sentar unas pequeñas bases sobre el simbolismo que contiene el tema, sobre todo el agua y la pintura de marinas, y cómo ha ido evolucionando este género, para comprender mejor por qué Cecilio Pla pintó estas bañistas y por qué también lo hizo de tal forma. El mar es, además de un paisaje, es naturaleza física a la vez que una experiencia estética, y siempre ha formado parte de la trayectoria y de la historia del arte, puesto que ha suscitado siempre un gran interés no solo a los pintores, sino también a los músicos y a los literatos. Y esto se debe por su fuerte poder de atracción
y también porque en el agua y en el mar siempre reflejan sus más íntimos sentimientos. Es por estos motivos por los que voy a incidir en el simbolismo del agua. Es sobre todo para la tradición antigua, sobre todo la tradición judío-cristiana, cuando el agua va a simbolizar tanto fuente de vida como medio de purificación, como centro de regeneración y también como origen de la creación. Es decir, estamos hablando de cuatro aspectos esenciales, cuatro significaciones que en realidad tienen mucho que ver con lo espiritual, con lo bíblico, y esto se explica porque el agua se encuentra entre la tierra y el cielo, y entonces los artistas lo que querían era canalizar sus sentimientos, sus deseos, sus anhelos, sus emociones a través de esa dualidad, ¿no? De coger un mensaje que tenemos los seres humanos que vivimos en la tierra a través del mar para poder ascender al cielo, que es donde está el Creador. Aparte de estos simbolismos, también es necesario destacar cómo ha sido tratado el tema desde un primer momento hasta los autores contemporáneos. Por lo tanto, el tema del agua puede ser tanto alegoría, como vemos en el cuadro de Jan Bruegel el Viejo, transmisora del mensaje bíblico, como se observa también en el cuadro de Muñoz de Grain. También puede ser fondo de narración, como el cuadro de Canaletto, en el cual simplemente vemos que al fondo de la composición se ve el mar, o simplemente como un paisaje costero, es decir, donde el paisaje ya es puro, el paisaje ya contiene el pleno protagonismo. No obstante, la elección del tema del mar como motivo principal de la obra y también los significados van a depender sobre todo de la formación cultural del artista y también de sus circunstancias vitales, puesto que, claro, no es lo mismo un artista que haya nacido en una ciudad costera o uno que esté próximo a esta que otro que nunca lo haya visto con sus propios ojos, porque realmente se necesita un conocimiento casi tangible como para poder comprender toda la poética y toda la naturaleza del propio mar. En cuanto a la contextualización, bueno, pues voy a hacer un pequeño recorrido sobre lo que son las pinturas marinas hasta poder llegar y comprender el tema de las bañistas. A principios del siglo XIX, el interés por parte de los pintores románticos por estudiar los fenómenos meteorológicos pues se fue incrementando. Y esto supuso para algunos artistas como John Constable y William Turner pues que simplemente centrarse en casi toda su producción en estos fenómenos meteorológicos. Pero bueno, esto no era el único tema que interesaba a los pintores románticos, unos naufragios que además han dado lugar sobre todo a grandes obras del arte contemporáneo, pero ¿qué es lo que ocurre a partir del siglo XIX? En la sociedad de mitad y finales del siglo XIX, la burguesía, sobre todo, cada vez más adinerada, va a comenzar a demandar cuadros de corte más realista. Por lo tanto, se van a dejar de lado paulatinamente a todos estos pintores. También, concretamente, en Valencia, va a surgir un redescubrimiento de las pinturas holandesas de marinas, con lo cual ello también va a influir en los nuevos pintores, los pintores más jóvenes, que van a ver con otros ojos la realidad del mar y van a pintar de una forma completamente diferente. ¿Por qué se produce este cambio tan trascendental? Bueno, el principal motivo es el descubrimiento de la playa. En un eje cronológico de entre 1830-40 hasta 1850, pues se produce este fenómeno, que fue causado por dos principales motivos. El primero de ellos fue la evolución de los medios de transporte y el otro, la difusión de las teorías higienistas que venían sobre todo de la zona de Inglaterra. Y por eso se produce, por así decirlo, el turismo. ¿Qué dio lugar a esto? Pues que la sociedad comenzase a disfrutar de esa playa, comenzase a disfrutar del agua como pues, sus razones deportivas, higiénicas, terapéuticas, por razones simplemente hedonistas. Y entonces ese cambio en la sociedad también se va a producir o le va a hacer eco a los artistas, que van a comenzar a frecuentar la playa y van a dejar a un lado el taller y van a ir con sus pinceles a pintar allí a la propia naturaleza. Por lo tanto, es como ya están más dentro del núcleo social de la época, de esa época que además era muy optimista
y que veía con buenos ojos pues, que los propios pintores pues, les retratasen en algunos de sus cuadros. Algunos de estos artistas, como son Ignacio Pinazo, Muñoz de Graín o Sorolla, van a comenzar, por lo tanto, a pintar la arena de la playa. Antes, como veíamos, simplemente eran marinas, pero solo en paisajes más costeros, con rocas, etc. Y ahora vemos que la arena va a comenzar a ocupar gran parte del porcentaje de las composiciones. Además, un elemento también muy importante es que comienzan a utilizar una serie de colores muchísimo más cálidos, ocres, dorados, anaranjados, en torno a los morados, y que incluso el agua comienza a ser mucho más parecida a la real, mucho más transparente o cristalina. Con lo cual, aquí tenemos a unos de los tantos pintores valencianos que hubo de la escuela luminista y que bueno, van a influenciar directamente en Cecilio Pla, que es nuestro protagonista. Como ya había dicho, son Ignacio Pinazo, Muñoz de Graín y Joaquín Sorolla. Antes de hablar del análisis de la obra, pues me gustaría dar unas breves pinceladas sobre lo que fue la biografía del artista, porque me parece esencial conocer sus circunstancias vitales para así comprender mejor por qué escogió este tema. Bueno, Cecilio Pla y Gallardo va a nacer en Valencia en 1860 y desde su niñez va a estudiar música, puesto que su padre, que era director de una banda musical, le inculcó el amor por este arte. Pero bueno, pronto Cecilio Pla va a abandonar esta disciplina y se va a interesar cada vez más por la pintura, hasta el hecho de que comience sus estudios de pintura en la Real Academia de San Carlos de Valencia, de su ciudad natal. Aquí en la Academia de San Carlos de Valencia lo que va a ocurrir es que, debido a su talento, pues va a ganar una medalla de plata en una de las primeras exposiciones a las que él se presenta, en torno a 1878, y esto le provoca pues, tener cada vez un mayor interés por esta disciplina, por la pintura, con lo cual se va a trasladar a Madrid. Aquí en la capital va a ingresar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que es la institución que va a formar a los grandes artistas de toda la historia del arte. Aquí lo que hace es coincidir con Joaquín Sorolla en las mismas clases que él asistía, y también va a ser alumno de Emilio Sala, que es también un pintor valenciano. Pero bueno, como sus buenos resultados en sus obras van a hacer que sobresalga por encima de otros alumnos, pues va a ser becado por la Academia y va a comenzar un viaje en 1880, alrededor de 1880, por el extranjero, por Francia, por Italia y también por Portugal. ¿Qué es lo que ocurre en estos viajes? Bueno, pues que conoce a los grandes maestros italianos, todo el arte de Portugal también, y todas las vanguardias que estaban ocurriendo, sobre todo en el núcleo parisino. Desde el extranjero, entonces, Cecilio Pla lo que va a hacer es enviar sus obras a las exposiciones que se estaban realizando en la Real Academia de Madrid. Y bueno, pues él va a ganar numerosas medallas, va a ser galardonado con muchas medallas. Y una de las más importantes fue la medalla honorífica que obtuvo en la Exposición Nacional de París del año 1900. Aparte de ser pintor de retratos, pintor de marinas, pintor de paisajes, va a destacar también su faceta como decorador de edificios, de decorador de interiores, junto con su mentor Emilio Sala. De hecho, algunos edificios que él va a decorar son, por ejemplo, el Palacio de los Duques de Denia, el Casino de Madrid también, el Círculo de Bellas Artes, que está también en la capital madrileña, etc. Y además también tiene otra faceta, que es la faceta de ilustrador, en el cual bueno, pues trabajó en muchas revistas muy prestigiosas para la época, como es El Apunte Artístico o Blanco y Negro, o la Ilustración española y americana. Pero el hecho más importante de su vida fue su matrimonio con Valentina Navarro y también el nacimiento de sus dos hijas, Pepita y Cristina. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando se casa con Valentina Navarro, el pintor va a alargar cada vez más sus estancias en Valencia y entonces va a comenzar a pintar sus escenas de la playa, sus escenas como bañistas. Y entonces
es concretamente en estas estancias veraniegas cuando comienza a cambiar su técnica y comienza a cambiar también su manera de componer, su manera también de ver la vida. Con lo cual, esto me lleva a hablar ya del análisis de la obra, en el cual tenemos el tema de las bañistas, que en realidad, bueno, no es un tema original de este artista, ya había sido tratado por muchos otros, como Paul Cézanne, Renoir, Picasso, etcétera. Todas tendrán sus bañistas, lo que pasa que el tema, aunque sea el mismo, están tratados de forma totalmente diferente. Por ejemplo, en estos cuadros vemos como las mujeres son en realidad las protagonistas y no tanto lo que es el mar, el agua, etcétera. Aquí nos muestra, por ejemplo, Cézanne a mujeres voluptuosas que se están recreando también en su propia belleza, que son ajenas a lo que está pasando, y sin embargo, en el cuadro que tenemos aquí, Pla lo pinta de una forma completamente diferente. Vemos a las mujeres que nos están dando la espalda, alguna de ellas vemos su rostro o incluso su perfil, pero en realidad bueno, lo que importa aquí no es tanto el cuerpo sensual de la mujer, no es tanto retratar esa belleza ideal, sino más bien captar ese instante en el que la luz incide en las olas del mar, puede contornear los cuerpos de las figuras, etcétera. Por ejemplo, las características tanto de su obra como de la Escuela Luminista Valenciana se pueden observar muy bien. Esa elección del mar como motivo principal, la elección de unos colores completamente que nos recuerdan al mar Mediterráneo, nos recuerdan a lo cálido, el azul celeste, el blanco, las tonalidades más doradas, etcétera. Además, incluso casi no podemos diferenciar dónde acaba el mar y dónde empieza el cielo, porque es todo como si fuese una masa de agua. También algo muy importante y muy interesante de esta obra son las pinceladas. Unas pinceladas que, como podemos observar, pues son muy gruesas. Es una pincelada que tiene muchísimo pigmento, lo cual le aporta también muchísima expresividad. Pero esto también tiene influencia del impresionismo y del posimpresionismo, y con esas pinceladas en realidad ya no estamos viendo aquellas pinceladas académicas como las pudimos ver en el retrato de su esposa. No es una pincelada que haya sido mezclada con barniz o con aceites, que esté diluida y que no veamos esa huella del artista, sino que aquí notamos perfectamente cómo todos esos trazos han sido depositados con los pinceles. Esto también se debe al soporte, el soporte del óleo sobre cartón. Con un óleo sobre cartón, en realidad, aunque tengamos un testimonio muy directo del artista, esto nos quiere decir que él lo que hacía, Cecilio Pla, lo que hacía era coger muchos cartones, se los llevaba a la playa, cogía el caballete y entonces comenzaba a pintar aquellos instantes. Él no pensaba con esta obra realizar una futura, sino que era un ensayo para una obra mucho más grande, en lienzo, acabada, mucho más, con las pinceladas muchísimo más pulidas. Por eso de ahí la explicación tanto del soporte como de las pinceladas. También es muy importante señalar un cambio que se produce y que lo podemos ver gracias a esta obra, es un cambio sobre todo en las vestimentas. Porque ya no estamos viendo a esas mujeres vestidos blancos, con guantes muy bien ataviadas, con sus sombrillas, que están paseando, sino que estamos viendo ya a mujeres y a niños que se sienten lo suficientemente seguros con esas aguas del mar como para adentrarse y también para utilizar, comenzar a utilizar las prendas del baño, los bañadores, incluso los gorros, que de hecho es el único color que es oscuro en toda la obra. Aparte de este cartón, que no es el único, he traído aquí algunos ejemplos porque me parecen que se asemejan bastante a la obra original, sobre todo los que son de colecciones privadas, no tanto el de la colección de Carmen Thyssen, en el cual volvemos a ver todas esas características de la pincelada vibrante, incluso ondulante, que nos recuerda a las olas del mar cuando se trata de edificios o de personas. Otra vez los colores oscuros únicamente utilizados para los trajes de baño y los gorros. Siempre va a pintar con pues una pincelada pues muy ágil, muy cargada de pigmento y sobre todo siempre playas muy abarrotadas. Finalmente, bueno, pues aquí traigo un ejemplo de que todos estos cartones que acabo de proyectar, incluso esta obra,
lo que les había comentado antes, sirve para un trabajo que sí esté finalizado, sirve para un trabajo posterior, como por ejemplo estos apuntes de la playa de Valencia, que si nos damos cuenta sí que son óleo sobre lienzo, es decir, sí es una pintura que está completamente pensada para ser expuesta. Y para finalizar, me gustaría pues, hacer unas pequeñas conclusiones, y son otra vez esa posibilidad de ser una obra preparatoria para un trabajo posterior, incidir otra vez en la técnica, que es muy poco usual, unos cartones que son simplemente preparatorios, y también el reducido tamaño, que se explica pues, simplemente por eso, porque es mucho más fácil para el artista coger una serie de cartones para hacer sus apuntes que no un gran lienzo de un formato superior y traérselo a la playa. También, bueno, la falta de información sobre esta obra y sobre en general las obras de Cecilio Pla me ha llevado a pensar durante la investigación en el museo que es una figura que ha sido muy opacada por Joaquín Sorolla, cuando en realidad ambos tratan los mismos temas, pero de una manera bastante diferente, pero no por ello pues, esta figura se merece mucho menos reconocimiento. Y con ello pues, finalizo la exposición. Muchísimas gracias por su atención y espero que les haya gustado y que les haya servido para conocer una figura que es bastante desconocida.